Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan. San Juan 15. Versículo 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odian. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y una vez más tenemos la oportunidad de compartir este tema, esta parte de la Biblia. Qué importante es lo que dice aquí, ¿no? Y si uno se pusiera a pensar y a meditar qué es lo que Jesús estaba hablando a sus discípulos y analizara el tiempo de hoy, se daría cuenta que esto que Él está hablando, hoy se está cumpliendo, ¿no? Hoy se está viendo esto. El problema es que tantas personas no han querido oír la voz de Jesús o entender. En el libro de Levítico, capítulo 19, estaba escrito que no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, para no participar de su pecado. Así está escrito, ¿no? Entonces la palabra aborrecer quiere decir hacer a un lado o dejarle de lado. Eso significa no hacerle caso, no tomarle en cuenta, no tenerle en cuenta, no darle importancia también, quiere decir. Una persona que no te importa, no te interesa. Eso significa aborrecer. No solamente aborrecer es que venir y le decir algo feo a alguien, ¿no? Sino realmente no te importa lo que dice, lo que hace, ni su vida. Solamente vos estás en otra parte. Entonces, justamente la ley, ¿no? El libro de Levítico habla que este corazón de no tener interés hacia tu hermano no tiene que haber en tu corazón, dice. Sino al contrario. Entonces lo contrario, en tu corazón tiene que haber interés hacia tu hermano, hacia el prójimo. En el caso de Jesús está usando aquí esta palabra. ¿Por qué? Él acaba de mencionar muchas cosas que ha sido enviado por su Padre, muchas palabras que su Padre le envió para decir, y ha hecho muchas cosas que su Padre le ha dicho que haga, para poder abrir el corazón del pueblo. Pero ellos, ¿qué han hecho? No le han tomado en cuenta. O sea, que no le han dado importancia. No han creído, ni siquiera han tomado en cuenta lo que Él ha hablado. En pocas palabras, le han aborrecido. Eso han hecho. ¿Y ustedes creen que hoy en día la gente no le aborrece más a Jesús? Hoy en día ya no se le aborrece más como antes. O es el tiempo donde más se nota que la gente le está aborreciendo. Porque aunque lee su palabra, aunque está escrito,
Su mente está en otro lado. Su corazón está en otra cosa. Su vida está en otro mundo. Muchas personas no están pensando en que un día tienen que reinar con Él. Muchas personas no están pensando en que un día tienen que heredar ese reino que Él vino a prometer. No están teniendo eso en su corazón. Por eso le están aborreciendo. El ladrón que estaba al lado de Jesús le dijo: acuérdate también de mí cuando venga en tu reino. Entonces, saquen un poco de la cabeza de ese ladrón. ¿Qué es lo que estaba pensando él? ¿En dónde estaba su mente, su mundo, su interés, su deseo? ¿Dónde estaba en ese momento? Cuando venga el reino, o sea, en el reino de Jesús. Pero hay mucha gente que hoy en día no está su mundo ahí. Eso significa que le están aborreciendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Jesús explica acá? Ya nosotros la vez pasada vimos el capítulo 15, que Él decía que era la vid verdadera. ¿Y por qué era la vid verdadera? Porque había la vid falsa. ¿Cuál era la vid falsa? La vid de la religión, la vid de la idolatría que el mundo había creado, que los falsos reyes habían implementado. Porque por más que Dios le dio la autoridad a Judá para que implante la ley, para que guíe al pueblo, ¿qué hicieron ellos? No vivieron conforme a la palabra. Transgredieron, corrompieron al pueblo, introdujeron levadura en la enseñanza de Dios. Por eso venía Jesús para restaurar. Él venía para hacer la restauración de Israel. Recuerden ustedes lo que dijo Simeón cuando le encontró a Jesús. Este niño es para dar consolación a Israel, decía. Para traer consolación a Israel, cuando lo vio. Ahora despide a tu siervo Pablo, porque han visto mis ojos, el que va a traer consolación a Israel. ¿Por qué consolación? ¿Qué es consolación? Es darle esperanza a alguien que está viviendo en tristeza, en amargura. ¿Y por qué Israel estaba viviendo en tristeza y en amargura? Porque durante muchos años habían sido engañados y habían sido usados y maltratados. Ahora necesitaban consolador, alguien que les traiga consuelo. ¿Qué significa consuelo? Esperanza. Cuando vos estás muy triste y no tenés esperanza, estás muy destruido, alguien viene y te da, no te preocupes acá, te da consuelo, te trae esperanza. Para eso venía Jesucristo, para traer consolación. ¿A quién? A Israel. Y ser luz para las naciones y los gentiles. ¿Qué es luz? Manifestación de la obra de Dios a la vida de esa persona que están viviendo en tiniebla. Por eso Él era la vid verdadera. Pero fíjense, para recordar lo que habíamos hablado la vez pasada, este versículo clave. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, 15:8, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo puede ser el Padre, nuestro Padre, glorificado en nuestra vida? ¿Qué significa glorificado? ¿Cómo Él puede sentir su presencia en el mundo y en nuestra vida? ¿Cómo? Muchos frutos. ¿Y qué son los frutos? La cantidad de miembros que tiene una persona. ¿Se le puede calificar a alguien que esta persona tiene mucho fruto por cantidad de seguidores? A ver, ¿qué piensan ustedes? La verdad. Ustedes, cuando ven que alguien tiene muchos seguidores, ¿cómo le califican? Ese es un siervo espiritual o es una persona espiritual. ¿Es así o no es así? Y cuando ve a alguien con pocos seguidores, ¿cómo le califican? Ese es muy carnal. Ese seguro que no tiene la fe. Esa es nuestra mentalidad. Pero observen a los que vivieron en la Biblia, cómo estaban, cómo andaban. ¿Se acuerdan cuántos líderes, cuántos profetas tenía a su cargo el rey Acab y su esposa Jezabel? ¿Se acuerdan? 400 profetas a su servicio. Él era espiritual. ¿Cuántos soldados tenía el rey Saúl? 3,000 soldados. Él era espiritual. Entonces ahí uno puede ir dándose cuenta. ¿Y Elías cuánto tenía a su cargo? ¿Con cuánto estaba Elías? Solito. Entonces, al ver ahí 400 profetas de Baal y solito Elías. No, este Elías no tiene la fe. Este es totalmente un hombre abandonado por Dios. Recuerden otra acción del rey Acab, cuando él iba a ir a una guerra y el rey Josafat le dice: vamos a consultar a Dios, porque siempre hay que consultar las cosas a Dios para hacerlo. Está bien, Josafat, vamos a consultar a Dios. Oye, profetas, vengan acá. Y llamó a sus 400 servidores. En aquel tiempo, estos profetas ya eran que supuestamente hablaban de parte de Dios, porque ya Elías había eliminado a todos los que hablaban de parte de Baal.
Ya no eran más profetas de Baal, eran profetas ya de Dios. ¿Me entienden o no? Estos 400 profetas, ¿qué palabra le dijeron a Acab acerca de la guerra en que él iba a ir? ¿Cómo te va a ir en la guerra? No te preocupes, Acab, te va a ir bien. Hemos visto que Acab destruye a los otros reyes, hemos visto que... Así le hablaban, ¿no? Entonces ya ves, Josafat, todos están a mi favor, pero Josafat se sentía un poco incómodo. ¿Cómo puede ser que los 400 profetas digan la misma cosa? Algo no está bien acá. Algo no anda bien. ¿Te dan cuenta que no significa que todos los predicadores tienen que hablar de la misma manera? Muchas veces hay pequeña diferencia. Esa diferencia hace que muchas veces los relatos sean reales. ¿Entiendes o no? Sean reales. Cuando todos hablamos de la misma manera y repetidamente, no, algo no está bien. Entonces Josafat, ¿no hay algún otro profeta por acá? Dijo. Sí tengo otro, Micaías. Pero no me gusta la profecía de ese profeta, porque siempre me profetiza en contra. Así dijo, ¿no? A ver, tráiganlo, quiero escuchar. Entonces cuando le traían a él, ¿qué le decían los otros profetas? Mira que todito hemos dicho así, así, así. Ay, que vos vayas a empezar a arruinar nuestra profecía, ¿eh? ¿Entendés, pa? Si no, te vamos a dar duro. Entonces, a ver, le pregunta ahí el rey Acab a Micaías. Profetiza, ¿cómo va a ir en la guerra? Te va a ir muy bien, vas a ganar. Aunque así le dijo Micaías a Acab, Acab le creyó, ni Acab ya le podía creer más. Entonces ahí le dijo la realidad. Así va a pasar. Una persona, nada más. Al final, ¿qué ocurrió? ¿Lo que los 400 profetas dijeron o lo que Micaías, un profeta, dijo? Esa era la palabra verdadera. Cuando Jeremías predicaba, ¿cuántos estaban con él? ¿Cuántos le apoyaban? Nadie, solo. Él predicaba como loco, tenía que ir a la cárcel, era perseguido. ¿Qué es lo que Jeremías predicaba? ¿Alguien de ustedes puede pensar qué predicaba Jeremías? ¿Algo que le vino de la cabeza? ¿Él inventaba algo para que el pueblo le odie tanto? ¿Por qué se le odiaba tanto a él? ¿Él le hablaba cosas que no estaban en la Escritura? ¿Qué es lo que él predicaba? Lo que la Biblia dice. Si ustedes no guardan la palabra de Dios, la maldición de Dios va a caer sobre ustedes. Ustedes han desobedecido a Dios. Aparentemente ellos hacían el sacrificio, iban al templo, pero en los costados que tenían estatuas, imágenes, esclavizaban a la gente, había corrupción. Eso es lo que Jeremías estaba predicando. Él estaba viendo la falsedad del pueblo. ¿Y qué ganancia tuvo por eso? Por hablar lo que la Biblia, lo que Dios había mandado al pueblo que haga. ¿Cuál fue su paga? Premios, alabanzas, exaltación, sino cárcel y castigo, sufrimientos. Y así le ha ocurrido a muchos que han hablado la verdad, que han hablado lo que la Biblia decía. ¿Acaso iba a ser diferente con Jesús? ¿Qué es lo que Jesús venía a decir al pueblo? Ustedes se han apartado de la verdad. Yo vengo a restaurar, vengo a traerle otra vez las leyes de mi Dios, de mi Padre, para que puedan ustedes tener libertad de entrar en el reino celestial. Pero ellos, ¿qué hicieron? Rechazaron, menospreciaron, porque ellos habían establecido. ¿Saben, hermanos? Cuando una persona se establece, se forma, crea ya su denominación o su organización, es difícil que acepte la palabra de Dios. ¿En serio? Cuando uno tiene en la mente alguna doctrina implantada de alguna organización, es difícil que quiera creer lo que dice la Biblia. Primero tiene que consultar con su denominación o con sus fuentes antes de lo que dice la Biblia. No, voy a consultar primero. Ese era el problema de muchas personas. Por eso aborrecían la palabra de Jesús. Entonces aquí comienza diciendo este versículo que leí último, 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es el pedido que nos está haciendo Jesucristo para permanecer en su amor? ¿Cuál es el pedido que nos está haciendo? Guardar su mandamiento. Guardar su mandamiento. No hay otro pedido. Si ustedes guardan mi mandamiento, van a permanecer en mi amor. ¿Cuál es su amor? Su amor es su sacrificio.
Es el precio que Él tuvo que pagar para darnos libertad del pecado. Ese es su amor. ¿Acaso no es eso lo que anhela toda la gente? ¿Acaso no anhela tener el perdón de todo su pecado? ¿Acaso no ese es su deseo? ¿Acaso no quiere que eso esté en su corazón? Yo quiero que el perdón de Dios esté en mi corazón. Está bien. Dios también quiere que su perdón esté siempre en tu corazón. ¿Quieres que haga una cosa nomás? ¿Qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. Así nomás dice. Porque la prueba de que vos aceptaste su sacrificio es que vos empezás a vivir conforme a su palabra. Esa es la prueba. La prueba de que no te importa su sacrificio, porque el sacrificio fue precisamente por esa vida pecaminosa que habíamos llevado y que habían llevado nuestro antepasado. Por eso fue su sacrificio. Y si vos después de haberte enterado, después de haber conocido la obra de Jesús, el sacrificio que ha hecho, sobre esa obra, caminado otra vez con el pecado, quiere decir que no te importó. Quiere decir que está pisoteando su sangre. Y muchas personas esto no entienden. Esto no comprenden. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es muy importante entender. El mundo tiene que amarte o tiene que aborrecerte. ¿Ustedes qué buscan? ¿Que el mundo les ame, les alabe, les exalte o les aborrezca? ¿Qué significa aborrecer? No le tomen en cuenta. No tengan interés hacia usted. Más bien quieran destruirlo. Y yo quería compartir algunos versículos. ¿Desde cuándo ya el pueblo de Dios era aborrecido y por qué causa? Vamos a Éxodo primero. Éxodo, capítulo 17. Dios nos va a mostrar por qué eran aborrecidos su pueblo. Éxodo 17, versículo 14. Aquí se trata de la guerra que el pueblo de Israel tuvo contra Amalek. Los amalecitas son los descendientes de Esaú. Ellos durante mucho tiempo habían perseguido al pueblo de Dios y los habían hecho sufrir bastante. Entonces fíjense lo que Dios dice contra de este pueblo. Versículo 14. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Y ustedes creen que lo que dice la Biblia es cierto o no? Ustedes cuando leen la Biblia dicen: esto es verdad, esto es la verdad, esto es el amén de Dios. Acá dice que el pueblo de Dios va a tener guerra contra Amalek de generación en generación. Siempre va a haber una amalecita persiguiendo y atacando al pueblo de Dios. Y si conociéramos de historia y examinaríamos más quiénes son los amalecitas, nos sorprenderíamos. Pero un día tenemos que estudiar más profundamente sobre Amalek. Entonces, ¿qué significa el Señor Isi? Acá dice que esto significa mi estandarte del Señor, estandarte de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el estandarte? ¿Qué es estandarte? Bandera o escudo se puede decir, ¿no? O logo o emblema, ya que tanto queremos emblema. ¿Cuál va a ser el emblema del pueblo de Dios durante generación en generación? ¿Cuál va a ser su emblema? ¿Cuál va a ser su estandarte? A ver si analizan algo acá. Jesús, al sacrificio que son sí, muy bien. Pero exactamente el estandarte del pueblo de Dios de generación en generación va a ser la lucha contra Amalek. Ese va a ser su estandarte. De generación en generación se va a ver que va a estar luchando contra Amalek. Amalek bíblicamente también, ¿qué representa? ¿Saben qué representa? Los deseos de la carne, deseos del mundo, deseos que batallan en nosotros. Eso representa a Amalek, pero también representa al pueblo opositor
a Dios, alguien que le va a estar haciendo la contra. Entonces el estandarte va a ser que el pueblo de Dios siempre va a estar peleando contra Amalek. Siempre va a haber su remanente fiel que va a hacerle batalla. Aunque parezca que están ya en desventaja, aunque parezca que no tienen esperanza, pero siempre Dios va a levantar a su pueblo para pelear contra Amalek. ¿Entendieron? Vamos a otra parte, el libro de Números, capítulo 22. Otro caso de pelea del pueblo de Dios contra sus opositores. Números 22. El versículo 10, número 22, versículo 10, fíjense lo que dice ahí. Esto es cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el territorio de Moab y el rey Balat, que era rey de Moab, le contrata a un profeta llamado Balaam para que venga y eche maldición contra los israelitas para que ellos perezcan. Los israelitas, ¿qué daño le estaban haciendo al rey de Moab? ¿Ellos le estaban haciendo algo? Nada. Pero ¿por qué el rey Balac quería maldecirles a ellos? Le odiaba por las dudas, por si acaso, porque tenía conocimiento de que este pueblo llegaría a ser grande, llegaría a ser una gran nación. De este pueblo saldría reyes, saldría gobernadores, que gobernarían todo el mundo, incluyendo a Moab. En este momento, ¿en qué estado se encontraba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué situación ellos tenían? Un pueblo que salió recién de Egipto, después de vivir 400 años como esclavo. Estaban un pueblo muy débil. Moab ya era todo un país organizado, todo un país ya preparado. Pero él quería destruirlo, quería hacerle guerra. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 10. Y Balaam respondió a Dios: Balat, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. ¿Qué es lo que quiere hacer Moab contra este pueblo? Pelear y echarlo. Le aborrece. Quiere deshacerse de este pueblo. ¿Hay alguna razón? No hay razón aparentemente. La razón es que este pueblo, ¿quién está guiando? Dios está guiando. Entonces la guerra realmente de Moab, ¿contra quién es? Contra Dios es la guerra. Pero él no se está dando cuenta. Versículo 12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bendito quiere decir tiene el favor de Dios. Dios está con ellos. Es un pueblo que está bendecido por Dios, o sea, favorecido por Dios. Entonces, alguien favorecido por Dios, es imposible que vos puedas maldecir. A ver, ¿por qué se puede decir que este pueblo está favorecido por Dios? ¿Por qué? ¿Qué tiene este pueblo? Tiene los mandamientos que Dios le ha dado. Y esos mandamientos se le había prometido desde Abraham, Isaac y Jacob. Este pueblo tiene el corazón de Dios, a pesar de que eran rebeldes. Pero Dios así estaba diciendo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otra parte de la Biblia. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Estamos viendo cómo el pueblo de Dios era perseguido. Capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el versículo 8, fíjense lo que dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Fíjense que algo empezó a haber en el corazón de Saúl cuando escuchó que la gente, que las mujeres danzaban y gritaban: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000.
le vino un corazón de envidia y codicia. Porque él, ¿qué estaba estableciendo para él? El reino. Entonces, David estaba haciendo algo en contra de Saúl. David estaba planeando, voy a derrocar a Saúl, nada. Pero automáticamente le viene un odio, una rabia, un rencor, perseguir. Este hombre no me gusta. Después, ¿qué dice más? Versículo 9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Qué extraño. ¿Por qué? ¿Qué le hizo David? ¿Qué le estaba haciendo David? Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué empezó a hacer Saúl? Quería matar a David. Tal vez David no entendía, ¿qué le pasa a este hombre? Espíritu malo, dice. ¿Por qué de repente alguien se levanta así un odio hacia alguien? ¿Por qué de repente no le quiero, le aborrezco, no puedo ni verle, no quiero ni escucharle? ¿Contra quién realmente me estoy oponiendo? Tengo que ver, ¿esta persona está viviendo delante de Dios? ¿Es realmente contra esa persona o Dios lo que no me gusta? ¿O el trabajo que Dios está haciendo en su vida lo que no me gusta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué dice más? Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Por qué estaba temeroso Saúl? Porque Dios estaba al lado de David. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué te aborrecerán las personas? ¿Por qué la gente va a querer aborrecerte? Cuando Dios empieza a trabajar en ti, cuando vos empieces a hablar la palabra correcta, cuando empieces a hacer lo correcto, la gente te va a mirar ya mal, feo. No se gusta ver, va a ver tipo, ya sabe, belleza. Ni te ir al Dios, va la Biblia. Habla demasiado de la Biblia, que Dios, ley espiritual te leí. No me gusta más ese tipo. Así, va a empezar a perseguirte. Y después va a maquinar en tu contra. Va a buscar defectos para destruirte. Pero realmente la pelea no es contra ese hombre, es contra ese Dios. Así está hablando. Y después, quiero terminar esta parte. Versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. ¿Y cómo andaba David? Dice el 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. ¿Qué dice aquí? Que Dios estaba con él, porque él andaba prudentemente. El versículo 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que ocurría también con los fariseos cuando observaban a Jesús? ¿Cómo se comportaba Jesús? Jesús hacía las cosas correctamente. Jesús caminaba la forma que Dios quería que se camine, que la forma que Dios estableció, la palabra que Dios dijo que tenían que hacer, él hacía. Y eso no le gustaba a ellos. ¿Por qué? Porque ellos cómo estaban viviendo. ¿Se acuerdan de José? Cuando José venía, donde estaban sus hermanos, ¿por qué sus hermanos tenían todo miedo de él? ¿Cómo andaban sus hermanos? Robaban, engañaban, mentían. Entonces cuando viene alguien que no es así, que no vive así, ya molesta ya. Ya no, su presencia molesta. Ya no queremos más estar con él. Porque nosotros estamos viviendo en oscuridad, en tinieblas. Eso es lo que ocurría aquí. Eso es lo que sucedía aquí. Quiero una parte más sobre el rey David. Capítulo 22 del primer libro de Samuel. Para que tomemos como ejemplo. Capítulo 22. Fíjense la diferencia que hay entre la persona que aparentemente sirve a Dios y realmente sirve a su carne y a su deseo. Fíjense bien la diferencia que hay. Capítulo 22, versículo 16. 22, 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Esto es cuando el rey Saúl vino y en la ciudad de Nob, ciudad de los sacerdotes, persiguiendo a David. Entonces le interrogó al sacerdote y el sacerdote le dijo que sí, yo ayudé a David. Él vino, tenía hambre y yo le ayudé. Como todo, si él es siempre tu siervo. Entonces Saúl tomó eso como una traición. Tú me has traicionado. Todos los que le ayudan a David son mi enemigo.
Pero el otro, pero ¿por qué si David es el siervo más fiel que tú tienes? No, Saúl no quería oír nada. Por ayudarle a David, por servirle a David, ¿qué le ocurrió a este sacerdote y a toda su familia? ¿Qué le sucedió? Murieron. Vamos a ver qué dice acá. Versículo 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que oía, no me lo descubrieron. Fíjense que hasta los siervos de Saúl tenían temor de cumplir esta orden. Dice aquí, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes del Señor. Ellos, nosotros no vamos a matar, estos son sacerdotes de Dios. Entonces Saúl escogió siempre hay un cepillero, ¿cómo se dice? Yo te voy a servir, rey. Siempre hay ¿cómo se puede decir? Chupamedia, cepillero. ¿Qué hizo? Entonces, versículo 18, dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita. ¿De qué nacionalidad era? Edomita. ¿De dónde viene edomita? Descendiente de Edom. También son parientes de Esaú. Enemigos eternos del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta que aparece otra vez el enemigo del pueblo de Dios aquí? ¿Qué dice más? Y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, que vestían vestiduras sagradas, sin tener misericordia, porque este hombre era enemigo del pueblo de Dios. Y versículo 19, y Anoc, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Y atiendan muy bien lo que dice acá. Dice: así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Así dice aquí. ¿Se acuerdan alguna vez que Saúl hizo también un caso similar? ¿Contra quién Dios le ordenó que vaya y haga destrucción? Contra Amalek, enemigo eterno del pueblo de Dios. Según la Escritura, Dios había decretado de generación enemistad con este pueblo. Y Dios le ordena a Saúl: ve y destruye a Amalek. Destruye por completo. Saúl va y destruye, pero ¿a quién le perdona la vida? Al rey, y también perdona a todos sus animales. ¿Por qué? A ver, piensen un poco. ¿Por qué? ¿No les parece raro? Ahora contra el pueblo, sacerdotes de Dios, servidores de Dios, por haberle ayudado a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que está haciendo las cosas que a Dios le gusta. ¿Qué está haciendo Saúl? Ha matado sacerdotes, mujeres, niños, bebés, animales, burro, perro, gato, todo, y destruyó todo. Significa que tenía odio contra ellos. ¿Realmente contra quién Saúl tenía odio? Contra Dios. ¿Por qué tanta rabia por causa de David? Y no tanta rabia cuando destruyó a Amalek. No, pero Amalek, ahí, esto para sacrificar a Dios, ¿se acuerdan? Ese es el corazón falso, hipócrita. Hermano, muchas personas aparentemente odian a Satanás. Satanás está engañándoles, hermanos, cuidado. Aparentemente odian el pecado, pero más odian la palabra de Dios. Les puedo asegurar eso. Más odian la Escritura. Cuando vos le empezás a mostrar la Escritura, ahí va a venir una ira terrible que va a ser incontrolable. En serio. Puede aparecer el diablo con cuernos y todo, y no le va a odiar tanto. Pero cuando aparezca la Escritura profundizada, ahí va a descargar su rabia. Sí, así va a ser. Un libro más antes de ir a San Juan, el libro de Esther. Libro de Esther, donde aparece otro enemigo, también casualmente de la descendencia de Amalek. El libro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero, versículo 1, Esther, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Esta genealogía hay que investigar. Por favor, investiguen ustedes. Van a encontrar que esta persona es también de la descendencia de Edom y de Amalek. Casualmente nomás. Es casualidad nomás, ¿no?
¿Qué les parece? Pura casualidad, ¿no? Fíjense lo que va a hacer este señor, descendiente también de ese pueblo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Esto hizo el rey Asuero. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Todos tenían que arrodillarse ante este distinguido hombre, Amán. Pero alguien no se inclinaba, Mardoqueo. Nosotros solo nos inclinamos ante nuestro Dios. El versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, porque ya él les había declarado, ¿qué dice ahí? Que era judío. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser judío? Y vamos a leer unos cuantos más versículos y vamos a entender qué significa ser judío. Judío tenía que ser. Ay, Dios mío. Miren lo que dice el versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Acaso Mardoqueo le está haciendo algún daño a él? Nada. Pero lo que acá nosotros tenemos que entender, ¿por qué Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante Amán? ¿Por qué? Pero versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. No solamente quería destruir a una persona, yo quiero destruir a todo su pueblo. Esto se nota claramente que es un espíritu de guerra tradicional, ¿o no? La guerra eterna que se había declarado. Quiero destruir a todo ese pueblo, aborrezco a ese pueblo. Y fíjense qué dice él, versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Salió el mes 12, que es el mes de Adar, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, dice. ¿Cuál fue la acusación que Amán trae contra este pueblo para destruirlo? Ellos no guardan las leyes que el rey pone. Tienen otras leyes. Entonces, ¿cómo se identificaría a los judíos en ese tiempo? ¿Cómo se le podría identificar? Por ejemplo, si están queremos buscar a los judíos, están todos mezclados entre los reinos. ¿Cómo se distinguiría? Estos son judíos. ¿Cómo? Por las leyes. Por las leyes. Recuerden, ¿cómo se le va a identificar a un seguidor verdadero de Dios? Por las leyes que está guardando. Está escrito en Apocalipsis, después vamos a leer. En Apocalipsis está escrito. Entonces este Amán empezó a hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Bueno, esto es solamente como referencia. Volvamos a San Juan. Vamos a continuar. ¿Se dan cuenta que hay muchos enemigos del pueblo de Dios que perseguían siempre? Hasta hoy están persiguiendo. ¿Qué es lo que siempre ellos persiguieron? La manifestación que Dios tenía con su pueblo. Eso es lo que ellos perseguían. Al ver que Dios se manifestaba con el pueblo de Israel en el desierto, Moab quería destruirlo. Amalek quería destruirlo. Al ver Saúl que en David se empezaba a manifestar el poder de Dios, quería destruirlo. Al ver Amán que Mardoqueo no hacía según su mandato, sino guardaba otras leyes, quería destruirlo. ¿Contra qué siempre Satanás se ha opuesto? Contra las leyes de Dios. Contra la ordenanza de Dios siempre se ha opuesto y siempre se va a oponer, siempre se va a rebelar. Bueno, versículo 19, San Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo
amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y muchas veces ya hemos hablado que representa la palabra nombre. ¿Qué es nombre? Vivencia, manifestación, pruebas. Venimos en el nombre de tal persona, quiere decir que trae o credencial, o señal, o uniforme, o algo. Tenés que traer algo, ¿sí o no? Nosotros vemos, por ejemplo, muchos empleados tienen uniforme o credencial, representa el nombre de su empresa, de su marca. Así también. Las personas que empiecen a vivir en el nombre de Jesús van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos, van a ser menospreciados. Las personas que no viven en el nombre de Jesús van a ser alabados. Andela orecuate, contigo da gusto. No se le va a hacer problema. Eso está diciendo aquí la Biblia. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también, a mi Padre aborrece. Esto es muy importante. Si yo no hubiera venido, no le hubiera hablado, y ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, dice. ¿Qué es pecado? Según San Juan, 1 de Juan capítulo 3, ¿qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. ¿Por qué dice Jesús, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecados? Qué extraño. Pero ahora no tienen excusa. ¿Qué es lo que Jesús vino y les habló? Les mostró los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. ¿Qué es lo que les dijo que guarden? Guarden mis mandamientos y van a permanecer en mi amor. ¿Pero qué hicieron ellos? Le aborrecieron, le rechazaron. Por lo tanto, lo que ellos han rechazado es la palabra de Dios, que conste. ¿Entienden? Eso es lo que han rechazado. Ellos rechazaron los mandatos de Dios, la escritura de Dios, la ley de Dios rechazaron. No quisieron cumplir la palabra que Dios le había traído. Por lo tanto, tampoco aceptan el amor de Dios. ¿Me entienden? Tampoco van a darle valor al sacrificio de Jesús. Si su palabra han menospreciado, si sus estatutos han rechazado, el sacrificio de Jesús tampoco le vale nada. No le sirve para nada. ¿Para qué? Por eso le está diciendo a Jesús, no tienen excusa. ¿Entienden o no? Y vamos a ver versículos que nos comprueben estas cosas. Vamos a leer un poquito más esto. Versículo 23. El que me aborrece, a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Qué es aborrecer? Dejar, no tomar en cuenta, no hacer caso. El que aborrece las cosas que yo le he dicho, también le aborrece al Padre, porque lo que yo estoy hablando son palabras del Padre. Versículo 26. 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto está en el libro de Salmos. El rey David mencionaba. Y ya hemos hablado acerca del rey David. Sin causa, porque el rey David había vivido conforme a todo lo que Dios establece, pero Saúl y todos los demás le aborrecían, le perseguían, querían matarle. Él no le había hecho daño a nadie. La misma cosa estaba repitiendo con el Hijo de Dios. David tenía un futuro para ser rey, para restaurar Israel, para traer paz a Israel. Pero eso es lo que aborrecía el enemigo de Dios, que estaba en el corazón de Saúl. Así está escrito. Quiero ver unos cuantos versículos más, después continúo. Hechos capítulo 4. Atienda muy bien esta parte, a lo que vamos a ir ahora. ¿Qué pasó con las personas que predicaban la palabra de Dios? ¿Y qué les va a pasar a los que empiecen a predicar lo que Dios estableció? Hechos capítulo 4, versículo 16, dice así. Esto es cuando Pedro y Juan están ante el concilio siendo acusados por estar predicando la palabra de Dios, justamente por haberle sanado a una persona de una enfermedad. Versículo 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Se dan cuenta que ellos se reunieron, los fariseos se reunieron aparte y dijeron, realmente las cosas que ellos hacen son notorias, todo el mundo lo ve, todo el mundo está oyendo, todos saben, ¿qué haremos? Siempre los tramposos, los hombres corruptos, se reúnen en pequeños concilios secretos para decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es característica de las personas falsas. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué le dijeron? Vamos a amenazarle para que dejen de hablar en el nombre de este Señor Jesús, para que dejen de enseñar lo que Él ha enseñado. Versículo 18. Y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan decía que nosotros le hemos visto, le hemos oído, le hemos palpado. Y que lo que Juan decía que Dios encargó es que guarden sus mandamientos. Así dice Juan en su escritura. ¿Me entienden? Vamos a otro versículo. 6, ahí nomás, Hechos 6. Vamos rápidamente para entender este punto. Hechos 6, versículo 8. Otra persona que vivía conforme a la palabra de Dios. Y fíjense en cómo acaba. Y atienda muy bien esta persona porque Esteban, ¿no? va a demostrar que lo que realmente los judíos odiaban era la ley y los mandamientos. En serio, eso va a demostrar. Que lo que ellos aborrecían era la escritura. No era solamente a Jesús, sino lo que Jesús enseñó y mostró cómo se tenía que vivir. Capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Será que él le discutía? No, Jesús dijo que ya no estábamos bajo la ley, que los mandamientos fueron abrogados, que terminó eso. Jesús dijo, ¿será que eso es lo que Esteban decía? Y los otros están diciendo, no, en la ley de Moisés está escrito que hay que... Nosotros tenemos ese concepto, ¿no? Entonces, ¿será que esa era la sabiduría de Esteban? ¿Ustedes creen que la sabiduría de Esteban era contradecir lo que estaba escrito? ¿Contradecir la ley de Dios? ¿Contradecir a Moisés? ¿Contradecir la Torah? ¿Eso era su sabiduría e inteligencia? No. Él está diciendo, ahí está escrito. Por eso vamos a seguir leyendo para ver qué dice. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué dijeron ellos? Sobornaron. Vayan y digan ustedes que él está hablando contra Moisés y contra Dios. Si ellos sobornaron a personas que digan estas cosas, quiere decir que nunca Esteban estaba hablando en contra ni de Moisés ni contra Dios. Nunca estaba hablando nada en contra de la palabra. No sé si me entienden. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Te va a sobornar. Empieza a hablar contra la palabra, contra las cosas de Dios, enemigo de Dios. Te va a buscar acusadores, de que te acusen, para ponerte mal ante otras personas, para que vos quedes mal ante otra gente. Esto es lo que van a hacer este tipo de personas. ¿Por qué? Cuando ya no puedan debatir contigo, cuando ya no te puedan pasar, entonces van a buscar quienes te arresten, quienes te infamen. Eso es lo que hace la persona. Entiendan muy bien. La persona que aborrece hacen así. Versículo 12. Y soliviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigo falso, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Atiendan muy bien ahí.
Acá dice que ellos pusieron testigos falsos que decían que Esteban hablaba contra la ley. Si estos testigos eran falsos, quiere decir que Esteban hablaba contra la ley, ¿o no? No, Esteban hablaba sobre la ley. El tema era la ley. El tema que él explicaba era la ley, los escritos de Dios, que el pueblo había dejado y que el Mesías había venido a restaurar. Pero los testigos falsos siempre te van a poner eso. La gente te va a decir, ahora esta persona está predicando contrario a la palabra, contrario a la escritura, para poder dejar mal tu nombre. Eso va a hacer. ¿Qué dice más? Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Dice. Costumbres. Así dice que ellos oyeron decir. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una persona que no tiene culpa. Qué raro. ¿Por qué dicen así? Y ustedes pueden leer de tarea todo lo que Esteban habló y se van a dar cuenta que nunca él estuvo en contra de la ley. Pero yo quiero leer una última parte, acá el versículo 37. Fíjense, versículo 37. 7:37 de Hechos. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ahí le está hablando algo que está escrito en la ley de Moisés. Dios dijo que iba a levantarse un profeta como Moisés y que le iba a hablar y que a él tenían que oír. Como Moisés, dice, significa que iba a enseñar todas las leyes de Moisés. Toda la escritura de Moisés iba a estar enseñando. Ustedes tenían que estar cumpliéndola. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Así está escrito ahí, ¿o no? Ustedes cuando leen la Biblia están dándose cuenta que Esteban le está diciendo algo que que Moisés había profetizado. Están dándose cuenta que eso Esteban le está hablando. La pregunta es, ¿qué importancia lo están tomando los oyentes en ese momento? ¿Ustedes qué creen? Que los oyentes de ahí, ¿qué importancia le están dando? Por eso ustedes también tienen que saber qué importancia le están dando a lo que están escuchando ahora. Mediten en sus corazones. ¿Con qué importancia estaban esas personas ahí? ¿Con qué importancia estamos nosotros ahora? Entonces vamos a ver cuál es nuestro nivel. Y dice más, versículo 39. Al cual nuestros padres, ¿qué dice ahí? No quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Nuestros padres no quisieron hacer la palabra de Dios, la escritura de Dios, no quisieron obedecer. Eso está hablando al concilio. Es la prueba de que yo no estoy enseñando contra la ley de Moisés, de Esteban. Y él habló muchas cosas más. Y para rematar finalmente, versículo 51, ¿qué dice aquí? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. ¿Qué dice ahí? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, ¿de qué le está hablando? Si le está hablando que sus padres rechazaron la ley de Dios, rechazaron la ley que recibieron por medio de Moisés y volvieron a Egipto, ¿qué es lo que le está hablando acá? ¿Qué es lo que rechazaron esta gente? La misma cosa. ¿Qué es lo que Jesús vino a traerle a ellos? La misma ley, la misma palabra. ¿Qué es lo que la sociedad actualmente no quiere oír? ¿Qué es lo que los pastores se jactan diciendo? Ese es un hombre que levanta la ley, enseña la ley para condenar. ¿Acaso la ley te condena? Fallar contra la ley es lo que te condena. No es la ley. ¿Me entiendan? Desobedecer la ley es lo que le condena a la persona. La persona no entiende. ¿Qué le dice más? ¿A cuál de los profetas, versículo 52, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Los profetas también. Cuando alguien venía y le hablaba de parte de Dios, la escritura inspirada por Dios, ellos se oponían, ellos se rebelaban, igual que ustedes. Así le está diciendo Esteban. ¿Y qué más dice ahí? Vosotros que recibisteis la ley, la Torá, los escritos de Moisés. ¿Qué dice ahí? Por disposición de ángeles
y no la guardasteis. No la guardaste. Prueba contundente de que Esteban lo que estaba enseñando era los mandamientos de Dios. No era lo contrario, pero habían puesto testigos falsos. A pesar de que él demostró que era eso lo que él enseñaba, ¿qué hicieron con él? Le apedrearon, porque él les acusó. Eso es lo que no le gusta escuchar a la persona, esta palabra, la ley, porque le va a desenmascarar, le va a acusar. Entonces, apedréenlo, mátenlo. No queremos oír a esa persona. No es contra esa persona el problema, es contra Dios. Así es. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también le van a aborrecer. A mi Padre también aborrecerán. Así está escrito. Hermano, nosotros no entendemos ni qué significa muchas veces el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías, el restaurador. ¿Y qué es restaurar? ¿Para qué se hace la restauración? Algo que estaba antiguamente establecido y se descompuso, se malogró, alguien viene y lo repara. ¿Qué es lo que el pueblo había abandonado y dejado mucho tiempo? La ordenanza de Dios, los mandatos, de lo mismo que Josías un día encontró sepultado en el templo después de que estaba restaurando el templo, y después lo sacó y lo leyó al pueblo y restauró todas las cosas, aunque sea temporalmente. Esa es la reacción. La persona que empieza a escuchar la palabra y se da cuenta que vas a dañar su ambiente, su local o su congregación, ¿qué va a empezar a hacer? Va a crear alboroto. No, hay que sacarlo. Vayan acá, no queremos. Va a empezar a hacer lío, grosería, gritería. Así va a ser, porque no tiene guía de Dios, ni corazón de Dios. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Esto es importante lo que estamos hablando aquí. 24 primero vamos a leer. 24. Hechos 24, 14. Palabra del apóstol Pablo. Recuerden que Jesús dijo que si a mí me persiguieron, a vosotros también os van a perseguir y os van a aborrecer. Entonces eso se está cumpliendo en la vida del apóstol Pablo. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, la Torá, los escritos de Moisés y en los profetas están escritas. Eso es lo que él predicaba. Eso es lo que Esteban predicó. Eso es lo que la persona creyente verdadero predica, y por eso es perseguido. ¿Y por qué algunos no son perseguidos? ¿Por qué algunos son honrados y alabados? Porque han predicado contrario a esto. Han predicado lo que les gusta oír, como el rey Acab, como el rey Saúl. Querían oír solamente alabanzas. Sí, te va a ir bien, te va a ir bien. No querían escuchar la verdad de acerca de sus corazones. Esa es la realidad. 26 ahora, Hechos 26, 22. Hechos 26, 22. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Así está otra vez. Yo no hablo nada en contra de lo que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Hermanos, si una persona inventa cosas, quiere tener autoridad por sí mismo, quiere tener autoridad por su carisma, por su personalidad, es un impostor. La autoridad es de Jesús, es de la palabra. Hay muchas personas que piensan que la autoridad tiene que salir de la persona, del pastor. No es así. El pastor es uno más en la congregación. Ustedes pueden respetarle todo lo que quieran al pastor, pero si no respetan la palabra de Dios, no sirve delante de Dios. Eso es muy importante, entender. Vamos a San Juan otra vez. ¿Qué nos dice más aquí Jesús? Versículo 26, San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y escuchen bien, acá dice que cuando venga el Consolador, ¿qué significa esto? El que nos va a hacer entender claramente su palabra. Y cuando nos haga entender claramente su palabra, ¿qué va a venir a nuestro corazón? Consuelo. Ese consuelo, ¿qué significa?
Gracias, estaba tan angustiado, tan aturdido, tan desesperado, pero ahora viene alguien que me consuela, me aclara las cosas, me abre el entendimiento. Es el Espíritu eterno de Dios en mi vida y en mi corazón. Este Espíritu no lo puede percibir algunos tipos de personas. ¿Por qué causa? Porque tiene otro espíritu, un espíritu contrario a la verdad. Primer libro de Juan, primera de Juan. Atiendan a mí lo que vamos a compartir acá. Vamos a hablar sobre este Consolador un poquitito. En el próximo culto vamos a detallar más sobre este Consolador, pero vamos a, para no terminar así, vamos a tocar, ya que menciona, ¿no?, los últimos capítulos. Capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Entiendan bien lo que dice acá. ¿En quién se tiene que manifestar este Consolador que nos va a aclarar todas las cosas? ¿Y en quién no? Versículo 15 dice, capítulo 2 de primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, fíjense lo que dice ahí, el amor del Padre, y el amor del Padre es la manifestación de este Consolador en tu vida. No está en él, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero esto no es todo lo que dice aquí. Hay algo más importante. Más abajito, fíjense, el versículo 23. Miren lo que dice ahí. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y yo estaba buscando la palabra confesar en hebreo. Y confesar en hebreo es yadat. Yadat, se dice yadat. Y ahora, nosotros confesar, ¿no? Hebreo. Traducimos a hebreo yadat, ahora vamos a destraducir. Vamos a traducir yadat al español. Fíjense qué significa yadat al español. Quiere decir ponerse de acuerdo con Dios, o estar de acuerdo con Dios, o tener el mismo corazón con Dios. Eso significa confesar. Entonces, vamos a ver qué entendemos cuando captamos de esa manera esta palabra. Dice ahí, 23, ¿no? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que se pone de acuerdo, fíjense, que se pone de acuerdo al Hijo, también al Padre. Está también con el, si se pone de acuerdo con el Hijo, también está con el Padre. El que acepta las cosas del Hijo, también acepta las cosas del Padre. Eso quiere decir confesar. No es solamente decir cosas. Las cosas que voy a decir son cosas que el Padre me ha dicho que las diga y las acepte. Por ejemplo, confesar el pecado, ¿qué significa? Si el Padre dijo que robar es pecado, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando confieso? Sí, Padre, robar es pecado y yo he hecho esa cosa. ¿Estoy poniéndome de acuerdo con Él o no? Estoy haciéndole entender al Padre que lo que Él considera malo, también ahora para mí es malo. Me estoy poniendo de acuerdo. Por eso Dios perdonará tu pecado, porque te has puesto de acuerdo con Él. Has entendido que esa cosa está mal. Acá dice que el que se pone de acuerdo con Dios, con el Hijo, se pone de acuerdo con el Padre. Dice. ¿Y qué más dice? 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es lo que hemos escuchado desde el principio? La Escritura, la palabra, y nos hemos puesto de acuerdo con Dios. Que ¿se acuerdan Romanos capítulo 10, ¿no? 9? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, dice. ¿Y qué es confesar con tu boca? Me pongo de acuerdo con estas cosas. Estas cosas que Dios ha dicho, yo las acepto. Entonces las declaro, son la palabra de Dios. Estoy diciendo que es la verdad. Los mandamientos de Dios son verdaderos, sus leyes son verdaderos. Y lo confieso, porque está en mi corazón, porque los creo en mi corazón, porque Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Entonces por eso yo permanezco en Él, para siempre. Eso dice aquí, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, y esta es otra palabra muy importante entender. ¿Qué es la unción? Es el poder que el Consolador va a ejercer en tu vida.
La unción viene igual que de ser ungido. Significa un poder que cae sobre la vida de esa persona. Y miren lo que dice acá. Pero la unción, podemos cambiar esta palabra con el poder que Dios ejerce en tu vida, que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es la unción? El poder de Dios sobre tu vida. ¿Y cómo es que llegó ese poder de Dios sobre tu vida? Cuando vos aceptaste su palabra, su escritura, su mandamiento y permaneciste en Él. Y ahí es que empezó el Consolador a manejar tu vida. Estas son cosas interesantes e importantes que nosotros tenemos que aplicar. Primero escuchar y después aplicar. Aprender y conocer. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.